personas, según los organizadores. Al menos unas 150.000 admitió la Policía Metropolitana. El ministro de Trabajo intentó bajarle el precio diciendo que eran 80.000. Júzguenlo ustedes mismos. Ahí ven la imagen. Esa es la imagen aérea de la 9 de julio colmada, desde Avenida Independencia hasta pasando un poquito la Avenida Rivadavia. El escenario se había dispuesto allí en 9 de julio y Belgrano. La imagen que estamos viendo es precisamente de ese lugar, a eso de las 3 de la tarde, el momento en el cual se largaron los discursos. Fue una movilización que tuvo un condimento muy importante de movimientos sociales y una estructura en torno a los gremios que marcharon. La CGT, reducida en realidad a solo los aliados más cercanos de Hugo Moyano, lo esmerilaron todo lo que pudieron desde el gobierno y sin embargo Camioneros desplegó el músculo al que tiene acostumbrado siempre a los sucesivos gobiernos. Y las CTA, ¿no? Los docentes sobre todo aportaron gran cantidad de gente. Había también telefónicos, había también estatales, gran cantidad. Estudiantes, la izquierda y gente que acudió de manera espontánea, autoconvocados. No tantos, es cierto, como en las jornadas de protesta de diciembre, cuando el grueso era esa autoconvocatoria, pero una cantidad nada desdeñable para colmar, como decía, la 9 de julio, al menos durante esas 8 o 10 cuadras. El discurso de cierre lo hizo Hugo Moyano y se subió al ring solito. Tengo las pelotas para defenderme solo, dijo en el tramo más encendido cuando aludió a las causas judiciales que él intuye, impulsa el gobierno para intentar encarcelarlo. No tengo miedo de ir preso, dijo también en otro de los tramos. Pero más allá de los discursos, lo que se expresó fue un contundente rechazo a las líneas directrices del programa económico y social oficial. Un ensayo de polo opositor, un esbozo de contestación a las políticas de Mauricio Macri. Todavía con desconfianzas mutuas, todavía sin una dirección clara, pero un descontento que se vio en la calle de manera irrefutable. Las principales voces que se escucharon desde el escenario en este pequeño informe para disparar la discusión, hoy aquí en Minuto 1 con los protagonistas de la jornada. Porque de todos los disparates, estupideces que se han dicho, dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. Primero, no estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia. Pero les quiero aclarar lo siguiente a propios extraños. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme de esta hora, compañeros. Que no le quepa duda a nadie. Ni al gobierno, ni a los que acompañan al gobierno. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si es necesario por los trabajadores. Pero me salió el camionero de adentro cuando uno viene contando tantos disparates, estupideces, cansadas. Lo único que se ha logrado de este gobierno
en estos 2 años es hacer perder el poder adquisitivo de trabajadores y de jubilados. Por eso no hay producción, por eso no hay trabajo, que es lo que reclamamos los trabajadores y el pueblo argentino. Nosotros sabemos que cada vez que salimos a la calle, este gobierno llama a algún juez amigo, interviene algún sindicato, inventa alguna causa. Por eso nosotros bancamos al compañero Hugo Moyano. No siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad. No venimos a amenazarlo, no venimos a decir, como algunos dicen, que somos antidemocráticos. No somos desestabilizadores, no. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y no lo podemos permitir jamás. Simplemente eso quería decirle y agradecer una vez más la presencia masiva de los trabajadores de todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1. Aquí, hoy, esta noche, ustedes van a ver un programa político. Van a escuchar a los protagonistas. Si quieren hablar sobre el catering camionero o escuchar a algún analista del gobierno hablar de causas judiciales, cambien de canal. Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista en diputados, uno de los protagonistas de la jornada, está con nosotros. Leonardo Fabré, hombre que estuvo allí en el estrado, arriba del escenario junto a los dirigentes sindicales, también está con nosotros. Hugo Yasky, uno de los oradores que hoy compartieron la palabra ante esta multitud en la 9 de julio, también está con nosotros. Y Daniel Menéndez, el referente de uno de los 3 miembros del triunvirato piquetero, la pata de los movimientos sociales que hoy le dio carne a esta movilización, también está con nosotros. Decía que Hugo Moyano se subió al ring. Se subió al ring porque habían hablado ya los 4 dirigentes que lo antecedieron en la palabra. Habían hablado de lo que expresó esta marcha, el descontento con los tarifazos, con los despidos, con la pérdida de poder adquisitivo, con las paritarias topeadas en un 15%, y Hugo Moyano se refirió a quizás lo que el gobierno quería que se refiriera, a sus causas judiciales. Pero no dijo solamente eso, no dijo solamente que tiene pelotas o que no tiene miedo de ir preso. También apuntó en este breve segmento contra el corazón de las medidas económicas del gobierno. Dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. Primero, no estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme de todos los compañeros. Que no le quepa duda a nadie. No nos va a ver arrugar en nada, y mucho menos defendiendo los intereses de los trabajadores. El objetivo es decirle al gobierno: señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad. Y la política económica que se lleva adelante, como bien lo dijeron los compañeros, es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, a las familias humildes, a los niños. Esto es lo que venimos a decirle al gobierno. No venimos a amenazarlo, no venimos a decir, como algunos dicen, que somos antidemocráticos. No somos desestabilizadores. Llevan políticas para seguir hambreando a la gente, y los ataques que recibimos en las organizaciones gremiales es para tratar de destruir la defensa que tienen los trabajadores. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir.
No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si es necesario por los trabajadores. No tengo plata afuera en los modelos económicos que aplican. Ni ellos les tienen confianza. Porque si ellos les tuvieran confianza, traían toda la guita que tienen afuera, la traían a invertir al país. Al señor presidente le reitero, no somos golpistas, como fueron ellos en su momento, o aliados de los golpistas. Hugo Yasky, ¿es verdad que el gobierno ni siquiera se logra engrupir a sí mismo, como dijo Hugo Moyano? ¿No traen la plata a la Argentina ni siquiera los miembros del Gabinete Nacional? Buenas noches. Buenas noches, sí, creo que la realidad habla por sí sola. Todos los días aparece como si fuera parte de un deporte nacional algún funcionario, algún miembro del gabinete que tiene una cuenta offshore, que significa haber evadido y que significa quizás haber lavado dinero. Y por supuesto esto desalienta a cualquiera que piense en venir a poner la plata en la Argentina, sin que hablar del hecho de que cada vez el poder de compra cae más, la Argentina está en recesión, tiene inflación, tiene todos los males juntos, y creo que el gobierno en ese sentido tendría que tomar nota de lo que significa esta multitud en la 9 de julio, tendría que por lo menos tener la sensibilidad de entender que si semejante convocatoria se produce en las condiciones en que se produjo, es que las cosas están muy mal para nuestros pueblos. Daniel Menéndez, ¿con qué argumento convocaron a la gente en barrios humildes, en barriadas populares? Buenas noches. El argumento tiene que ver, en primer lugar, el recorte del presupuesto social, y en segundo lugar, para nosotros es clave la articulación de un bloque social que busque poner un freno a la política económica. No solo se ataca a los trabajadores más pobres, es evidente que el intento de flexibilizar las condiciones de trabajo de los camioneros abre un cauce en el movimiento popular, porque el sindicato le pone un freno al gobierno, discute el no a la reforma laboral, y eso hace que encuentre un eco tanto en la CTA, que discute la anulación de las paritarias docentes, que discute los despidos que se producen en el Estado, el conjunto de los movimientos sociales, porque hay una política económica que afecta a los trabajadores bajo convenio, porque busca que los trabajadores pierdan poder adquisitivo en sus salarios. Un trabajador empobrecido es un trabajador que deja de generar changas para el mundo de la economía informal. Eso hace que caiga el consumo y eso hace que el conjunto de los sectores humildes y los trabajadores estemos para atrás, y creo que hoy se construyó una esperanza para aquellos que la están pasando mal, que ven un poder de fuego de un sector social para buscar un freno a estas políticas económicas. Leonardo Fabré, ¿qué pasó que fueron tan pocos los dirigentes de la CGT en el palco junto con Moyano? Buenas noches. Bueno, yo en este programa, primero quiero decirte que estoy realmente muy contento, muy emocionado por el regreso al primer plano gremial de Hugo Moyano. Primero te quiero decir eso porque en este mismo programa yo dije que me iba de la CGT, que me fui de la conducción de la CGT en el 2016, porque nunca creí en esa cuestión tripartita de una conducción fantasiosa, además, porque no está en el estatuto de la CGT. Y Moyano también se fue, porque Moyano es un hombre que nunca tuvo las cosas fáciles, ¿no? Dentro del movimiento obrero, un hombre de la CGT, de las 62 organizaciones, siempre tuvo mucha resistencia, no fue fácil para Moyano. Pero Moyano ya hizo esto en los 90, pero ahora cuando ha rompió vuelto, con ¿no? la CGT dialoguista. La pregunta es, ahora, habiendo transcurrido 20 años de eso, ¿le da la nafta para llevar adelante una nueva CGT que enfrente a Macri en los próximos 10 años? Esa era la emoción que yo te decía, verlo a Hugo hoy. Después yo estuve al lado de él en los 90, él estuvo acompañando nuestra pelea para reestatizar el sistema previsional, en el momento que no nos escuchaba nadie. Bueno, teníamos 20 años menos todos, ¿no? Y verlo hoy otra vez, decidido a entregar todo su futuro, su carrera sindical, que se lo super merece, porque él ha enfrentado a todos los gobiernos,
¿Por qué? ¿Porque es loco? ¿Porque es un comerciante? No, los he enfrentado porque en algún momento hay un exceso. Y este gobierno empezó con excesos, sigue con excesos, sigue sin un plan realmente político. Bueno, Moyano igual se acordó ahora, ¿no? También, no empezó el día 1 del macrismo. No, por supuesto, pero evidentemente son 26 meses de la nada. Hoy el presidente ha dicho, o ayer, que se queden tranquilos sus ministros, porque en realidad se enfrentan a la nada, como si enfrente de Cambiemos nosotros no existimos, somos la nada. Yo le quiero decir al presidente que la nada han sido ellos, 26 meses de nada, de destrucción de los derechos de trabajadores. Le han rebajado, perdóname que hay que recordar, pero le han rebajado el haber a los jubilados. Hoy los jubilados tendrían que cobrar un haber mínimo de 8.500 pesos y van a cobrar 7.700. Le dieron 300 pesos de aumento. Realmente este gobierno no tiene tanta impunidad que ha provocado una unidad formidable del movimiento obrero ¿A usted no y le también importa, de muchos políticos. Entonces no le parece relevante la cantidad de dirigentes que haya habido en el palco. Esa es la No, es mejor. Esos mismos dirigentes que no estuvieron son los que estuvieron al lado de Caballo, al lado de Menem en su momento, cuando vendieron todo lo que pudieron del país. Gracias, Fabré. Agustín Rossi es el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en diputados, algo así como el jefe de la oposición en la Cámara Baja, por supuesto, porque es el bloque más numeroso de los que no comulgan con el gobierno. Lo de hoy puede configurar una especie de embrión de nueva oposición en la Argentina. Buenas noches. Bueno, lo primero que hay que decir es que se convirtió en una gran asamblea popular donde se expresaron las críticas a la política económica del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Allí confluyeron todos, los que están molestos por los tarifazos, los que están molestos por los aumentos de combustible, por el aumento del transporte, los que tienen reclamos porque están perdiendo su puesto de trabajo. Apareció fuertemente el reclamo de los trabajadores sindicalizados para que haya paritarias sin techo, los movimientos sociales que ven claramente cómo se está deteriorando las condiciones de vida de los sectores más populares de la Argentina. Así que sin ninguna duda me parece que uno cuando tiene que leer lo que expresó ese escenario, lo que expresó ese palco, que es la confluencia de una cantidad de corrientes de pensamiento dentro del mundo gremial, que de alguna manera, hay que decirlo, ya se había expresado en diciembre en un acto frente al Congreso. Si bien no estuvo Hugo Moyano, estuvo Pablo Moyano. Yo creo que desde allí el gobierno sale a descalificarlo y a atacarlo a Hugo Moyano, y aparece el acompañamiento de una cantidad de expresiones políticas claramente opositoras. Ahora, sin duda que la movilización de hoy es un hecho político, social de contundencia. Gracias, Rossi. Mauricio Macri, el presidente de la Nación, antes de que se produjera la movilización, se apresuró a definirla como una cofradía mafiosa. Lo hacía en estos términos. Por eso es importante que sigamos fortaleciendo esta herramienta del diálogo, de sentarnos alrededor de una mesa y ver qué es lo que cada uno puede aportar. Porque por acá construimos soluciones, pero por este camino se construyen soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios, sino todos sentados en una mesa a ver qué puedo aportar. Esa es la Argentina que todos queremos. Argentinos diciendo, ¿en qué puedo ayudar? Si somos eso los argentinos, somos gente solidaria, somos buena gente. Pero por este camino, el camino del trabajo, del diálogo, de poner el Estado al servicio de la gente. Un Estado gobernado en forma honesta, en forma transparente. Pareció trazar una línea divisoria el presidente en este acto en Concordia, Entre Ríos, que llevó adelante por la mañana. Y sin embargo, en un tramo quizás de los más tensos que se vivieron en la parte de los discursos del acto de hoy, Hugo Moyano evitó interrumpir el que fue el hit de la marcha, digamos al revés, lo interrumpió y pidió que al presidente no lo insultaran. Ocurrió de esta manera.
No me va a ver arrugar en nada, y mucho menos defendiendo los intereses de los trabajadores. No, déjemelo. No, déjemelo, no. No hace falta, compañero. No fue el único momento en el cual se cantó ese cántico en la marcha, por supuesto, pero fue el momento en el cual ganó más volumen y Moyano prefirió calmar las aguas, por supuesto, tampoco se iba a hacer cargo de improperios de ese tipo, aunque, como mostrábamos antes, la recíproca no se dio. Sergio Palazzo dio otro de los discursos y, en síntesis, decía lo siguiente. Querían saber cuántos éramos. Seguramente muchos más que los 50 que fueron a apoyarlo a Macri hace una semana. Al obelisco. Somos cientos de miles de trabajadores. Aquí estamos, en paz, con tranquilidad, como hacemos los trabajadores siempre. No hace falta que empiecen con la cacería de trabajadores cuando termine una marcha. Hemos venido pacíficamente y nos iremos pacíficamente de esta marcha. Porque violencia es otra cosa. Violencia es haberle robado a los jubilados en el Congreso cuando votaron la ley previsional. Violencia es querer imponer un régimen o una nueva ley laboral que tienda a quitarnos derechos. Violencia es cuando le eliminan impuestos a los ricos y se los siguen cargando a los trabajadores. Violencia es cuando un gobierno quiere ponerle techo a las paritarias en lugar de dejar que libremente los trabajadores discutamos. Y también violencia es cuando se ataca a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes con el objeto de lograr el silencio que no van a conseguir nunca de la clase trabajadora porque está de pie y lucha y no le tenemos miedo. Detrás de Sergio Palazzo, del líder de los bancarios, ustedes lo veían ahí a Daniel Germanos, el abogado de los Moyano, que fue uno de los que estaba más cerca del atril y que llegó además con Hugo y con Pablo Moyano, en una foto que ahora vamos a ver, les vamos a mostrar en exclusiva aquí en Minuto 1. Pero hubo un palco, hubo presentes y hubo ausentes, como indica el manual de estilo del diario El País. Vamos a reparar en ambos, no solamente en los que se vieron, sino en los que no se vieron. ¿Y por qué? Después vamos a tratar de enhebrar esas razones. Bueno, ahí se los ve, voy a tratar de no tapar a ninguno. Bueno, ahí está Daniel Menéndez, que nos acompaña esta noche. Está Juan Grabois, que se dio la palabra a otro dirigente del MTE, de la CETEP, a la hora de acceder al palco. Estaba Sonia Aleso, bueno habría sido que hablara, ¿no? Que ahora le vamos a preguntar por qué no le hicieron lugar a una mujer entre los oradores. Y estaba Leonardo Fabré, que nos acompaña esta noche. Estaba Roberto Baradel, insisto, una de las columnas que más gente aportó, la de los docentes de SUTEBA. Estaba Juan Carlos Schmidt, el único triunviro de los miembros del triunvirato presente hoy. Recordemos Carlos Acuña, el barrionuevista que inicialmente había convocado, luego desinvitó, se bajó de la convocatoria. Héctor Daer jamás lo había hecho. Omar Plaini de Canillitas, que inspiró la cita poética con la cual abrió Hugo Moyano. Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria, dijo, citando a Octavio Paz, el poeta mexicano. También Facundo Moyano y Sergio Palazzo, que recién mostrábamos que hablaba. Facundo Moyano hizo un tuit al terminar la movilización, cargado de ironía. Lo dejaron solo, puso, y la foto aérea de la 9 de julio colmada. ¿Quiénes no marcharon? Bueno, los que se propusieron dejarlo solo a Hugo Moyano fueron algunos dirigentes de gremios importantes. Primero, también llamó mucho la atención la ausencia de Víctor Santamaría. Víctor Santamaría había estado en el Consejo Directivo el día que se votó hacer la movilización.
Es más, lo habían sentado en la cabecera de la mesa, un lugar que no suele ocupar el gremio de encargados de edificio. El dueño de Página 12, al parecer, después de eso se arrepintió y decidió no participar de la marcha. Andrés Rodríguez, de UPCN, el centauro, como le dicen en el mundo sindical, jamás se ha opuesto a ningún gobierno, siempre fue oficialista de todos los oficialismos, no estuvo, pero tampoco había prometido estar. Sergio Romero, de Unión de Docentes Argentinos, es quien encara hoy el ala más dialoguista de los docentes, habitual invitado aquí a Minuto 1, y se lo menciona como un posible directivo de una nueva CGT de consenso entre los gremios que no quieren asumir un rol tan combativo como el de Moyano y los que directamente están decididos a acompañar a Mauricio Macri. Gerardo Martínez, de la UOCRA, Antonio Caló, de la UOM, Armando Cavalieri, de Comercio, referente de los gordos, de los gremios con más cantidad de afiliados, no así de convocatoria, porque bueno, el gremio de Comercio, justamente por su poca movilización y por su historia de Cavalieri al frente, es de los que peores sueldos tiene en la Argentina. Luis Barrionuevo, líder de los gastronómicos, otro gremio de trabajadores mal pagos, pero con dirigentes a los que no le va tan mal. Roberto Fernández, de la UTA, Unión Tranviarios Automotor, y Héctor Daer, de Sanidad, en este caso también dos referentes importantes que en ningún momento dijeron que iban a participar. Usted decía, Fabré, no me preocupa. Esto no implica que no haya un frente sindical poderoso que hoy se expresó en las calles. ¿Es así? No, es así porque uno cuantitativamente puede exhibir muchos afiliados, en especial como el caso de Comercio, que tiene una especialidad en la obra social, tiene una muy buena obra social y tiene muchos afiliados a partir de la obra social, no del gremio, no de la actividad sindical pura. Así que Comercio es importante cuando vienen las elecciones internas en CGT por su cantidad de delegados. Entonces, a veces es difícil imponer un secretario general si Comercio no quiere, ¿no? Claro. Por estas cuestiones burocráticas, pero no para la lucha, para la pelea real, para la defensa. Yo me fijaba, de todos estos secretarios que no estuvieron, el único que tiene buenos sueldos es Santa María. Pero todos los demás es un clásico. Los dirigentes sindicales que no luchan dirigen a compañeros que ganan muy poco dinero, muy poca plata. Bueno, hoy en un diario oficialista estaba como segunda nota después de la marcha la radiografía de cuánto ganan los camioneros. Claro. A veces parecía que hay que pedir disculpas por ganar un sueldo que alcance hasta fin de mes, ¿no? En el caso de ANSES también, a veces nos critican porque tenemos buenos sueldos, pero permanentemente hemos tenido un comportamiento. A veces hay que tener un comportamiento político. Nosotros cuando nos enfrentamos con la CFJP, sabíamos que si perdíamos esa batalla, por ahí hasta como gremio desaparecíamos. Sin embargo, a veces hay que comprometerse. Y no solo lo hicimos, sino que mejoró todo. En ese momento Néstor Kirchner lo entendió, se dio cuenta, lo hizo. Tuvimos un capital propio los argentinos para impulsar las políticas positivas. Las inversiones de ANSES eran en esa época para la producción, para el trabajo, y en el 2009, cuando tuvimos una mini crisis, una crisis importante, los préstamos de ANSES que sostuvieron a las empresas, en especial a las fábricas, fueron anticíclicos. Sostuvieron la economía nacional. Gracias, Fabré. Yasky, ¿hay una posibilidad de que en torno a esto se estructure un nuevo polo sindical, opositor o una referencia política? Sí, yo creo que quizá hoy pueda ser recordado más adelante como el día en que se inició la cuenta regresiva. Creo que hace falta un reagrupamiento, ya no solamente en el movimiento sindical, sino también con los movimientos sociales, generar un nuevo sujeto colectivo que esté dispuesto a asumir lo que tenemos que asumir quienes representamos a una clase trabajadora contra la cual el gobierno tiene políticas impiadosas. La paritaria con techo, el robo a los jubilados, el intento de reforma laboral, la prédica permanente de que el sindicalismo es una estructura tóxica. Esto dijo el presidente de la Nación, estructura tóxica, directamente, ni siquiera sindicato oficialista,
ni opositores. Todos los sindicatos por naturaleza para este gobierno de ricos para ricos tendrían que desaparecer. Y creo que hoy estamos dando el primer paso de la construcción de un reagrupamiento combativo, de un reagrupamiento en torno a un proyecto de la clase trabajadora que tiene en la Argentina su historia de lucha. El movimiento sindical en la Argentina, hoy esta marcha está en las redes sociales de todos los países de América Latina porque, bueno, de alguna manera damos un ejemplo en la resistencia contra la derecha neoliberal. Rossi, hoy el ministro Hernán Lombardi dijo, parece una foto de hace 20 años. ¿Usted qué le responde? A mí esas expresiones clásicas para descalificar algún hecho político no me preocupan demasiado, digamos, ¿no? Sí, yo quiero hacer referencia a lo que dijo el presidente sobre el tema de las extorsiones y los aprietes mafiosos. El que extorsiona y el que aprieta como práctica política habitual es el gobierno. El gobierno extorsionó a los gobernadores para lograr que algunos de sus diputados votasen la reforma previsional. Y el gobierno extorsionó a muchos dirigentes sindicales para que no estuviesen en la marcha del día de hoy. Bueno, y extorsiona en términos generales a los dirigentes políticos y a los dirigentes sindicales detrás de lograr su objetivo. Hace un mes será, uno de los editorialistas más importantes de uno de los diarios oficialistas expresó que el camino más corto para llegar al 15%, para que la dirigencia gremial acepte el 15% de techo en las paritarias, era acelerar los procesos judiciales que pudiesen existir en la justicia contra determinados dirigentes gremiales. Entonces, la verdad es que hay que decirlo claramente, este no es el gobierno del diálogo, no es el gobierno que busca consenso, este gobierno utiliza las peores prácticas políticas para lograr sus objetivos. Entonces, vuelvo a decir, extorsionaron y apretaron a los gobernadores. No lo digo yo, porque si yo lo dijese alguien podría impugnarme y decir, bueno, vos porque sos opositor. Lo dijeron, lo sabe Hugo, lo dijeron propios diputados en el Congreso de la Nación, en el debate cuando dijeron, bueno, tenemos que votar o nos vamos a levantar para no votar en contra porque nos lo pidió nuestro gobernador, porque si no, no le mandaban plata para pagar sueldos y aguinaldo. Al otro día de la reforma previsional, los diarios oficialistas dijeron que iba a haber gobernadores beneficiados y gobernadores castigados por el gobierno, por el gobierno nacional, y vimos esteneros como en la provincia de San Juan, que la totalidad de los diputados de la provincia de San Juan votaron en contra de la reforma previsional, le sacaron a todas las organizaciones sociales los planes sociales. Entonces, justamente a esa única provincia. Agustín, es claro, esto ahora vamos a ver una foto, me parece da testimonio de lo que usted está diciendo. Ahora, un macrista que hoy no tenemos en el panel porque nos vamos a abocar a la marcha, un macrista le diría, son apretables los dirigentes, los apretamos porque son apretables. En algunos casos hay causas que impulsa el gobierno, pero que parten de manejos por lo menos traslúcidos en fondos de los sindicatos, de las obras sociales, de su propio patrimonio. Bueno, pero los impugna mucho más, porque digamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el Moyano de hoy y el Moyano que inauguró el monumento de Perón con el Momo Venegas y Mauricio Macri? Que hoy está en contra. Ninguna. Entonces, anteriormente eran cómplices entonces, porque si antes no lo denunciaban y ahora lo denuncian, eran cómplices. Entonces, a mí me parece que en esto hay que dejar claramente, hay que ver dónde está la culpa. ¿Quién es el que tiene la culpa? Porque es lo mismo que me decían algunos compañeros sobre los gobernadores. Bueno, la verdad es que al que yo critico es al que extorsiona. Porque el que extorsiona a un gobernador de una provincia pequeña que tiene problemas para pagar sueldo, producto de la recesión económica, de la baja recaudación fiscal, es el gobierno nacional. Decía que una foto importante hoy fue la que difundió el Ministerio de Trabajo, casi al filo de la marcha, una foto del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el ministro más debilitado del Gabinete Nacional después del escándalo Sandrín, su empleada en negro, a la cual además designó como ñoqui en un gremio intervenido. Fíjense, en esta foto que difundió el Ministerio de Trabajo, se lo ve junto a Abel Frutos, el secretario general del gremio de panaderos, un moyanista tan del riñón de Hugo Moyano, que su hijo, lógicamente también de apellido Frutos, es vocal de la comisión directiva de Independiente y estaba en ese mismo momento en el acto, compartiéndolo
con Hugo Moyano. Bueno, esta foto que tengo a mis espaldas es la que difundió Jorge Triaca junto a Abel Frutos, el secretario general del gremio de panaderos, que no encontró un mejor momento para sacarse esta foto o para visitar al ministro de Trabajo que en el mismo momento en el que se estaba produciendo la movilización de sus, diría, ex compañeros. ¿Esto es producto de un apriete, Menéndez, Fabré? Yo creo que es evidente. Lo que le ha pasado a Moyano es una muestra para el resto de los dirigentes sindicales. Acá desde que Moyano se opuso a la flexibilización laboral que se le quería imponer para bajar el costo de del transporte en la Argentina y garantizar las ganancias de los empresarios, hubo una catarata de denuncias. Y yo creo que es una señal muy clara. Ahora, a mí me parece que nosotros tenemos, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, una enorme responsabilidad, porque la situación está mal y lo que proponen es peor. Digamos, lo que se propone desde el aumento de tarifas, flexibilización laboral, reducción de los programas de empleo, despidos en el Estado, recesión económica. Es decir, hay que comprender y hay que hacer comprender a este gobierno que el plan económico es socialmente inviable. Ahora, es evidente que no se construye una mesa de diálogo, las mesas de diálogo son simplemente con los que están de acuerdo, y entendemos que en ese sentido es más que nunca necesario que se constituya y que se fortalezca este espacio que va a generar esperanza en el conjunto de la sociedad que hoy la está pasando mal y que tiene una perspectiva pesimista respecto de su realidad. Reitero, estamos en el piso de C5N aquí en Minuto 1 con los protagonistas de la marcha de hoy. Ustedes, insisto, están asistiendo a un debate entre los que estaban en el escenario y los que impulsaron la marcha con mayor énfasis. El único triunviro, el único miembro de la conducción de la CGT que estuvo presente y que habló en el acto de esta tarde multitudinario en la 9 de julio, ahí a la altura de Belgrano, fue Juan Carlos Schmid, el incondicional que Hugo Moyano puso en el triunvirato justamente en representación de su ala. Habló y sintéticamente decía esto. Lo único que se ha logrado de este gobierno en estos 2 años es hacer perder el poder adquisitivo de trabajadores y de jubilados. Es condonar y blanquear la deuda de los evasores. Es rebajar el sueldo en las prestaciones sociales y en la seguridad social. Es llenar las góndolas argentinas con productos importados, atentando contra nuestro trabajo. Es endeudar el país de manera inaudita y es hacer cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. Repudiar enérgicamente la rebaja a los jubilados y reclamar la derogación de la ley previsional y poner a disposición de todos los compañeros jubilados y pensionados nuestros asesores para iniciar las demandas en contra del Poder Ejecutivo Nacional. Antes de la marcha también, hoy el diario Clarín publicó una nota con declaraciones textuales del presidente Mauricio Macri en el retiro espiritual de Chapadmalal. La publicó un colega que tiene muy buen acceso a la mesa chica del presidente, que suele publicar notas muy interesantes, que se llama Santiago Fioriti. Lo recomiendo leer en el diario Clarín. Lo que se ve ahí es un Macri sin cassette. Es el Macri más auténtico. El Macri que lleva ese apellido desde que nació, desde que se hizo heredero de su padre Franco. No es Mauricio. ¿Se acuerdan de Macri? Mauricio es Macri. Bueno, este es Macri. ¿Qué dijo, según esta nota del presidente, del colega Fioriti hoy? Hacemos trampa porque competimos contra la nada. A lo que aludía Leonardo Fabré recién. Decía, si lo de hoy es la nada son ustedes. Pero, Rossi, ¿no juega el gobierno un poco con la atomización opositora para
para actuar como actúa, como si tuviera garantizada la reelección sí o sí? Bueno, está claro que la dispersión opositora es negocio para Macri. Por eso nosotros planteamos, ya tanto en el ámbito gremial como en el ámbito político, que hay que confluir hacia un escenario de unidad opositora. ¿Pero ustedes son la nada? De hecho, Cambiemos es una coalición de partidos, ¿no? Allí abreva la UCR, el PRO, la coalición cívica y otros partidos menores. Entonces nosotros tenemos que construir eso. Pero Rossi, digamos no quiero que me lo analice como un académico. ¿No le molesta que el presidente, perdón la palabra, pero cancheree de esta manera? ¿Ustedes son la nada? Pero no es así, porque la nada no son 450.000 personas que se movilizaron hoy. El mayor daño político, por decirlo de alguna manera, que tuvo este gobierno se lo infligió la oposición cuando fue el debate de la reforma previsional. Entonces yo creo que el presidente lo que hizo en ese retiro espiritual que hacen es tratar de levantarle el ánimo a sus funcionarios que vienen de capa caída. Porque la historia de estos últimos meses cambia en la Argentina a partir del debate de la reforma previsional. Dijo más. Y el debate de la reforma previsional fue, no sé si el primero, pero uno de los en donde más fuertemente la oposición logró perforar la coraza mediática que tiene el gobierno. Y eso hizo la oposición en el Congreso y la movilización en la calle. Entonces, de que hacemos trampa porque peleamos contra la nada, ¿a quién se lo va a querer hacer creer? Lo que está haciendo es hablándole a su funcionario y a su ministro que están de capa caída y que tiene que ver cómo hace para levantarlos. Hay más, Rossi, hay más. Vea, lo que también dijo el presidente. Una sociedad con valores de hincha de fútbol no tiene futuro. Repito, una sociedad con valores de hincha de fútbol no tiene futuro. Curioso esto, porque el presidente... eso es para él. Si recibió a Barros Echelotto en la Casa de Gobierno esa frase hace 2 días. le viene bien a él. Pareciese que el ser hincha de fútbol, los hinchas de fútbol tienen disvalores, digámonos con lo que dice. La verdad es que lo que está diciendo el presidente ahí es que le molesta que en todas las canchas canten el cántico que todos sabemos que cantan. Entonces se lo cantaron en la cancha de San Lorenzo, se lo cantaron en la cancha de River, se lo van a seguir cantando en todos lados, se cantó hoy en la marcha. Entonces en realidad lo que está tratando de descalificar es eso. ¿Pero qué significa? ¿Que los que somos hinchas de fútbol tenemos disvalores y no tenemos valores? La verdad que no quedará inscripta esa frase en ningún libro de sociología de la Argentina. Yo esto lo he discutido mucho, les cuento una intimidad, con mi mujer, que sabe mucho de fútbol, porque es periodista deportiva y la mejor. Le pregunté si esto podía leerse como una señal del descontento generalizado respecto de Macri, que canten en todas las canchas del país, Mauricio Macri, la puta que te parió. Perdón si les pareció fuerte. Eso lo escuché por primera vez en 1966 en la cancha de Racing con el presidente Onganía, que tuvo que irse en el segundo tiempo, ¿no? Bueno, este fin de semana se tuvo que ir el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero yo les pregunto a ustedes con una mano en el corazón y tratando de no llevar agua para su molino, ¿lo hacen por la política o lo hacen porque los árbitros bombean para Boca? ¿Qué piensa? ¿Alguno de ustedes que sea más futbolero? No, esto es acá hay una evidente, por ahí exagero, pero para mí hay una evidente caída del gobierno, o no caída, no de golpe de Estado, por favor, pero sí hay una caída del gobierno. El gobierno hoy no tiene proyecto. Este gobierno no tiene proyecto. Y es terrible no tener un proyecto para un gobierno, un proyecto político, un proyecto social. Han criticado al gobierno, se cansaron de criticarlo, pero los pocos proyectos sociales que hay son los que ellos tomaron del gobierno anterior y lo utilizan, y ni siquiera saben utilizarlo. Mariano Hamilton, que es fundador del diario Le, no puedo evitar preguntarle, ¿a qué se debe? Bueno, a ver, yo creo que hoy por hoy está circunscripto a que efectivamente Boca está siendo beneficiado circunstancialmente por algunos fallos. Creo que ocurrió en la cancha de River por esto y ocurrió en la cancha de San Lorenzo por esto. Pero sin duda sumarle no le suma, ¿no? Lo que quiero decir es que esta es una puerta que cuando se abre es muy difícil de cerrar. Y que si puede empezar con los fallos arbitrales, pero que esto es un increyendo, esto lo hemos atravesado a lo largo de la historia. La gran resistencia a la dictadura militar comenzó en los campos de fútbol. No fue la frase más polémica, más provocadora de las que dejó el presidente, según esta nota del colega Fioriti. Dijo algo más, ahí lo tienen. Es mentira que el Estado se tenga que ocupar de limpiarnos el culo. Lo dijo el presidente así, está leyendo bien, lo estoy diciendo bien.
no estoy yo exagerando para ello, ni metiendo picante de más. El Estado es una molestia para un gobierno neoliberal. Al igual es curioso, ¿no? Porque el Imperio Macri nació, vivió y se forjó a través del Estado. ¿Jackie? No, sí creo que el presidente Macri amasó parte de su fortuna prendido de la teta del Estado, pero es así, prendido y mal prendido de la teta del Estado, usufructuando, evadiendo, generando ese parasitismo del cual es un campeón, de manera tal que la verdad que a mí me ofende. ¿Pero qué quiso decir? ¿A qué se refiere? Me ofende como argentino y me da vergüenza ajena tener un presidente que sea capaz de decir estas cosas. Pero Menéndez, ¿a qué se refiere? Porque lo que sugiere es que hay sectores pobres que esperan que el Estado les garantice supervivencia y no debería ser así. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la metáfora de limpiarse el culo en este caso? Yo creo que es claro, es una concepción liberal de un Estado chico y se ve. O sea, lo que está pasando en el INTI, los despidos que se está viendo, el conflicto que existe en el CONICET con los investigadores, la situación en la que se tiene a la ciencia, la situación de la fabricación militar en Azul, que casi había una pueblada por el impacto que tienen los despidos allí, el Hospital Posadas, es decir, hay una mirada muy nítida y un avance en achicar el Estado. Prácticamente a diario vemos despidos que tienen un impacto en las prestaciones que el Estado tiene que garantizar. Es decir, allí hay una mirada claramente ideológica respecto de un Estado chico que garantice las ganancias de los empresarios y que no dé las prestaciones al conjunto de la sociedad, no solo a los sectores más humildes, sino al conjunto del pueblo que tiene que tener una salud de calidad, una educación de calidad, un desarrollo como país de la ciencia, la tecnología. El trabajo que se hace en el INTI es un trabajo de excelencia y que se viene a desguazar ese organismo del Estado como se viene avanzando en distintas áreas, y me parece que lo expresa de manera brutal, pero que no nos debería sorprender. Si uno mira a diario, es lo que está haciendo. Aparte, lo que se intenta es desprestigiar a las instituciones. Al PAMI ya lo está sufriendo, y en ANSES yo te pido que hoy trates de conseguir un turno para iniciar una jubilación. Ellos han suspendido los turnos, alejaron el horizonte de turnos a propósito. Lo que quieren demostrar es que ANSES se está debilitando porque no te da turnos. Es más, la página de ANSES la bajan permanentemente a propósito para desprestigiar a ANSES con su imagen institucional. Rosy. Y hasta que el día llegue que digan, ¿y para qué existe ANSES si no hay turnos? No, siendo un juego de palabras, yo creo que uno podría decir que en realidad el presidente Macri podría tener razón con que decir que es mentira que el Estado se tiene que ocupar de limpiarnos el culo, porque él en realidad se pasa al Estado por el culo. Digamos, no me parece que esto es lo que hace Macri, digamos, ¿no? Con lo que decía recién claramente el compañero, están destruyendo el INTI, están destruyendo el CONICET, están avanzando con la ANSES, están eliminando la mayor cantidad de prestaciones del Estado, y sobre todo lo que el Estado ha crecido durante todo. En el caso de la industria para la defensa, desarmando la fábrica militar de Azul, desfondeando la fábrica argentina de avión en Córdoba, también generando despido en la fábrica militar de Freire y Beltrán. Entonces me parece que, utilizando la misma forma de lenguaje que tiene el presidente Macri, lo que más lo expresaba es lo que dije recién. Jackie, una última que quiero compartir especialmente con usted. El presidente dice también que el objetivo es perdurar, lo más revolucionario es perdurar. ¿Cree que tiene un sustrato metafísico o que se quieren quedar para siempre? No, creo que esta derecha que gobierna el país tiene ese sueño de perpetuarse, de achicar cada vez más el Estado de Derecho, de disciplinar al pueblo, de aplicar la mano dura. Esa otra frase que dijeron, mientras no haya brotecitos verdes va a haber mano dura, es decir, mientras el pueblo tenga que sufrir, mientras al pueblo tengamos que pisar
la cabeza, lo vamos a hacer a los palos. Y creo que eso es un proyecto autoritario. Es decir, es un presidente que tiene esa filosofía tan brutal, tan elemental, capaz de decir que el mar es inmenso y un submarino es chiquito, y capaz de decir siendo las ingeniero, barbaridades ¿no? que dijo. Siendo ingeniero, la verdad que es curioso. Es un gran aporte al conocimiento de las leyes del mar. Usted, Menéndez, dijo, hoy nació una esperanza. ¿Esperanza de qué? Yo creo que así lo lee una parte de la sociedad que está preocupada porque el sueldo no alcanza, porque hay tarifazos, porque no hay empleo, porque cada vez hay más chicos en los comedores, porque cada vez los movimientos sociales receptamos la necesidad de empleo de miles de vecinos a diario, y hay una necesidad de que haya una instancia que pueda ponerle un freno o que por lo menos pueda contrapesar el enorme poder que ostenta el gobierno para avanzar con estas políticas económicas. Yo creo que una parte de la sociedad, a pesar de la enorme campaña mediática demonizando a Moyano, yo creo que lo que se evidenció con la masividad de la movilización tiene que ver con esa necesidad de que algo aparezca con fuerza para cuestionar la política económica. Y yo creo que desde ahí es la enorme responsabilidad que tenemos de cuidar, de profundizar estas medidas, de cuestionar, hasta forzar una instancia de diálogo que cese con estas políticas económicas y que entiendan que tenemos que construir un país donde entremos todos. Ahora, no hay mucho voluntarismo pensar que a partir de este tipo de manifestaciones se puede conseguir que el gobierno cambie su rumbo económico, porque la verdad no ha pasado en 2 años, y ha habido marchas y ha habido paros incluso. Yo creo que hoy hay un bloque social importante y que hay que remitirse a la historia. Acá no es la primera vez que nuestro país vive un proceso conservador de derecha que va contra los derechos de los trabajadores. La forma en que se han resuelto esta situación del campo popular es peleando. Y la esperanza que se genera en la sociedad es cuando se ve una capacidad de pelea importante, masiva y con peso. Me parece que ahí es el único camino que tenemos. Hubo una presencia que sobrevoló la marcha, a pesar de que no estuvo, por supuesto, de cuerpo presente allí, porque no está en la Argentina hace mucho tiempo, que fue la del Papa Francisco. Vean esta foto. Así llegó Hugo Moyano en una combi a la movilización, al lugar donde estaba dispuesto el palco, allí en 9 de julio y Belgrano. Ahí está con su hijo Pablo, que dirige en los hechos el sindicato de choferes de camiones, con su abogado Daniel Germanos, porque venían de hacer una presentación en un juzgado de Morón, donde presentaron 7 sobres con pruebas que la justicia no le había pedido, pero que ellos fueron a presentar espontáneamente para decir que esto se termine lo antes posible. Y al lado se lo ve a Gustavo Vera. Gustavo Vera, legislador porteño, de bien común, pero hombre, sobre todo, de confianza del Papa, igual que Juan Grabois, que estaba allí en el palco también junto a Hugo Moyano. Yo les digo que fue una presencia que sobrevoló la marcha, no por esta foto que, por supuesto, ustedes están viendo en exclusiva, no está en los portales, es una foto que no pudieron sacar los fotógrafos, es una selfie que sacaron ellos dentro de la combi y a la que tuvimos acceso exclusivo a nosotros. Pero les digo que sobrevoló la marcha porque yo estuve ahí caminando durante 2 horas, porque este equipo periodístico no relata las cosas de verlas por televisión, sino que va y hace la crónica, labura, básicamente. Y yo vi un montón de remeras del Papa Francisco hoy en la movilización. ¿Es una referencia también en este contexto, Rossi? Yo creo que traerlo a Francisco a la política argentina siempre es un error, digamos, ¿no? Me parece que lo que sí expresa hoy el Papa Francisco es una fuerte crítica a las políticas económicas liberales en el mundo. Y creo que eso se derrama a la Argentina, digamos, y por acrecentado por la procedencia argentina del Papa Francisco. Pero me parece, yo trato de ser muy respetuoso, digamos, ¿no? Francisco es una figura mundial, quizás es hoy la figura mundial que más fuertemente critica el modelo económico neoliberal, el modelo económico liberal, el modelo económico financiero. Después, obviamente que hay, que tiene en la Argentina
una ascendencia mucho más clara, mucho más contundente por el hecho de ser argentino. Pero ¿por qué digo esto de no traerlo a la política argentina? Porque los que lo quieren traer a la política argentina son los que están gobernando hoy, digamos, ¿no es riesgoso eso? Lo que lo descalifican, lo que lo maltratan a través de los medios de comunicación. Entonces, me parece que... ¿Pero no es peligrosa esa pelea? ¿Plantarse en un ring al Papa? No puede ser un arma de doble filo. Pero no es un problema que sea peligroso o no peligroso, la están haciendo. La verdad que si uno se hubiese imaginado cuando Bergoglio fue ungido como Papa, como Francisco, que en la Argentina iba a haber voces descalificatorias sobre el rol de Bergoglio como las que hay hoy en algunos de los medios de comunicación oficialistas y en algunas voces del gobierno que dejan traslucir, bueno, nadie lo hubiese imaginado. Por eso yo trato, en otro lugar, de preservar al Papa. Bueno, el Papa es una figura mundial. Es quizás hoy, vuelvo a decir, la figura mundial, el líder mundial que más claramente se para frente a los modelos económicos neoliberales, frente al aumento de la pobreza, frente al aumento de la desigualdad, frente al aumento de la inequidad. Bueno, me parece que eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Pasó también con Juan Pablo II y Polonia, también. Evidentemente, cuando ha tomado la sabia decisión la Iglesia de elegir papas no italianos, ingresa un ingrediente nuevo en la política de Roma y le ha tocado a un jesuita. Y jesuita es argentino, y bueno... en aquel caso igual un ariete contra el comunismo. Claro. Claro, en ese momento, bueno, surgió... A favor del capitalismo. Surgió un dirigente sindical de centro, como fue... Centro-derecha. Lech Walesa, ¿no? Por eso. Centro-derecha. Pero bueno, después fue una experiencia política en la cual Juan Pablo no tuvo ni nada que ver, tenía otro trabajo. Menéndez, cuando habló el gringo Castro en representación de la CETEP, lo citó al Papa Francisco. ¿Es una referencia? Es una referencia para los movimientos sociales que tenemos un trabajo entre los excluidos del sistema, porque Francisco no solo piensa en términos de caridad, sino en términos de el excluido como sujeto transformador y propicia la organización de los sectores más humildes para transformar y para volcarse al bien común y a hacer política. Ahora, me parece que este problema lo tenemos que resolver los argentinos, lo tiene que resolver la sociedad, y la sociedad le tiene que poner un freno a estas políticas económicas. Tenemos esa responsabilidad y ojalá estemos a la altura, porque una nueva oleada de pobreza se va a sentar sobre ya un 30% de pobreza en nuestro país. Y sería un deterioro social mayúsculo que tenemos que procurar que la misma sociedad reaccione respecto de propiciar un freno a estas políticas económicas. Ya es que hoy en su discurso, que fue también de los últimos, de los principales en el escenario, usted hizo una serie de reivindicaciones, de reclamos por aumento salarial, por paritaria sin tope, por, esto o lo otro. Y en un momento dijo por cláusula gatillo también. El año pasado la cláusula gatillo era como una especie de premio consuelo para los gremios que no podían tener una paritaria buena. Ahora es un pedido de los gremios. ¿Nos corrieron el arco a los trabajadores? Sí, corrieron el arco porque estamos con una inflación galopante y el gobierno que pretende, ya sabiendo que vamos a estar arriba del 20% de inflación, darle el 12% a los empleados porteños, el 9% a los bancarios, el 15% en 4.4 a los docentes, y les dice no hay cláusula gatillo. Es decir, el mismo que gatilla los aumentos de tarifas, el mismo que gatilla el aumento del combustible, cuando va a discutir salario con sus empleados dice, no, ustedes no pueden acercarse a lo que va a ser la inflación. Y quiero decirte una cosa con respecto a lo que decía Hamilton. Esta es la marcha más grande que se hizo desde que existe este gobierno. Las marchas han ido todas en ascenso. Y cuando el pueblo sale a la calle, empieza un proceso que no tiene retorno. Y pongo un ejemplo. Cuando fue el intento del 2x1, cuando quisieron a los genocidas darle el beneficio de volver a estar en libertad, el que lo paró fue el pueblo en la calle. Y a este plan neoliberal, a esta política de hambre, lo que lo va a parar es el pueblo en la calle. Y esto empezó y no lo van a poder detener. Y que vean la multitud, que vean el orden, que vean el respeto,
que aprendan, porque cuando están encerrados en los country no saben estar entre ellos con el mismo respeto que nosotros, siendo cientos de miles en la calle. Esa es la cultura. Hoy yo dije, hay muchos de mis alumnos de la villa que tienen más cultura que estos personajes que podrán tener muchos títulos, pero no tienen cultura. No saben interpretar ni la historia ni la vida de su pueblo. Eso es tener cultura. Hugo, yo suscribo lo que usted dice. Efectivamente, cuando el pueblo sale a la calle es muy difícil detenerlo. Ahora el tema, hay que plantear un plan de lucha, hay que plantear un mañana, hay que plantear una continuidad, porque vamos, lo que ocurrió en las anteriores fue que hubo como remesones y después... Hoy hemos sido absolutamente claros. Hoy empieza una cuenta regresiva. Hoy, como decía el compañero, estamos construyendo un nuevo instrumento de unidad y hoy dimos una lección de fraternidad. No hubo un solo silbido, no hubo un solo disturbio. Se escucharon 5 o 6 discursos con absoluta atención y todos salimos con la misma convicción. De aquí en más, el plan de acción, pero construido desde la unidad del movimiento sindical y social. Es un paso muy importante y vamos a recordar esta marcha. Yo estoy convencido que va a quedar en la historia de este siglo XXI esta marcha y lo que va a venir después. Insisto en la de Mariano y agrego algo más. ¿No podía haber surgido de hoy la convocatoria, por ejemplo, a un paro nacional? No porque nosotros estamos dando un primer paso, porque antes de venir a la marcha no sabíamos la multitud que íbamos a tener y porque nosotros necesitamos no sacar los paros nacionales de la galera, sino que haya asambleas con los movimientos sociales, asambleas con los sindicatos y que de ahí surja el mandato. Basta de sacar paro de la galera porque no necesitamos figuras providenciales. Moyano dijo algo muy importante. Yo, dijo Moyano, cualquiera de los dirigentes que está acá no sería nada si no está ese pueblo y esa voluntad de lucha. Y eso es lo que hay que respetar y consultar. Ahora, ¿debería haber un paro en los próximos meses, Fabré? ¿Usted cree? Y yo creo que todo indica que esto amerita un plan de lucha, ¿no? Un plan de lucha profundo, donde sigamos demostrando lo que se demostró hoy. Y sigamos demostrando también la crisis económica, que ya tenemos una deuda, se ha pagado 10.000 millones de dólares de intereses nomás, de una deuda totalmente nueva. Ellos recibieron un país desendeudado y han creado más de 100.000 millones de dólares de deuda nueva. Esto agrava la situación económica, financiera. La clase media baja y la clase media ya están sintiendo los comerciantes, porque cuando el pueblo más humilde no tiene dinero, el comerciante empieza a sentirlo, empiezan a cerrar los negocios, se hace ahí un círculo vicioso donde a todos les va mal y hoy la clase media ya sabe que económicamente este gobierno se ha equivocado con el problema de que insiste con los mismos métodos y además cree que enfrente no hay nada. Y si no hay nada para ellos, ¿para qué escuchar al opositor? Creo que el presidente no escucha ni le interesa escuchar. Le interesa el mandato del Fondo Monetario Internacional, le interesa el mandato de la Embajada Norteamericana, transita por ahí como lo han hecho todos los gobiernos neoliberales. ¿Cómo se pueden articular los movimientos sociales con la CGT, con la CTA, con las centrales sindicales de cara a ese plan de lucha? En realidad la articulación se da naturalmente porque la política económica nos agreda a todos. O sea, acá agrede al trabajador que vive de un salario porque va a la baja y agrede a aquel que es más humilde porque el programa económico ataca el consumo y no hay posibilidad de generación de empleo que nos permita salir de una situación de pobreza. Por tanto, como debía haber sido siempre, la mancomunión entre los trabajadores está naturalmente expresada, de aquel que pelea por bajar el impuesto a las ganancias hasta aquel que necesita derechos que le garanticen la subsistencia. Eso es el desafío principal que nosotros tenemos como movimiento popular, construir un programa, una articulación de demandas que permita que eso que hoy se expresó pueda incorporar o que estén incorporados los sectores medios, los trabajadores, los profesionales, los sectores más humildes y creemos que están dadas todas las condiciones para que eso se pueda mantener y que pueda propiciar
una búsqueda de diálogo con el gobierno, porque en definitiva uno lo que busca es que se modifiquen las políticas económicas. Ahora el gobierno tiene que estar dispuesto a comprender lo que se viene diciendo, que es inviable lo que se está haciendo. Agustín Rossi, hoy apareció en la marcha Aníbal Fernández, un referente, candidato a gobernador en 2015, ministro de varias carteras durante el kirchnerismo, con algunas críticas hacia sectores del kirchnerismo, hacia la cámpora. ¿Se puede dar esta unidad con otros sectores sin tener la propia bien cerrada? Mire, es tan grave la situación económica y social de la Argentina que la mirada tiene que ser una mirada mucho más amplia y mucho más generosa. Yo trato de menos de debatir con compañeros, digamos, ¿no? Pero trato de tratar de enfocar claramente cuál tiene que ser el punto de acumulación política. El punto de acumulación política es unir a la oposición. Todo aquello que signifique generar diferencias, distancias entre la oposición, trato de correrme, porque la realidad es que la sociedad nos va a demandar en el 2019 si nosotros no somos capaces de construir una alternativa política, social, electoral, que represente al 60-65% de los argentinos que están en contra de Mauricio Macri. Gracias, Rossi, por venir esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Hugo Yasky, gracias, Leonardo Fabré, gracias, Daniel Menéndez. Ustedes los escucharon, son los protagonistas de la jornada de protesta más multitudinaria que haya protagonizado la oposición y los sindicatos desde que asumió Mauricio Macri. En otros canales hablaron del catering camionero. Quédese porque ahora, después de la pausa, otro negocio más con familiares en el Estado. ¿Dónde estuvo hoy el ministro de Energía, Juan José Aranguren? ¿Y quién es Sarabia Frías, el secretario legal de la presidencia? Bueno, en instantes el vínculo que los une a ambos. Aquí en Minuto 1.